Bueno, y con el inicio del año escolar, miles de padres comienzan ya la búsqueda de un transporte para sus hijos. Y es por esto que autoridades llamaron a revisar los antecedentes de los choferes de los vehículos, en especial del llamado registro de pedófilos que prohíbe a los condenados por ese delito trabajar con menores. Queremos conversar más sobre esto y para eso tomamos contacto desde Valparaíso con el senador de la Democracia Cristiana, Patricio Walker, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, senador? Senador, ¿me escucha? Sí, lo escucho Sí, muy bien, ya, Germán. Ahí sí, Buenos días. no lo escuchaba. Gracias. Bueno, el tema es el siguiente. Se ha llamado a que las personas entren a este registro para poder quizás comparar nombres. ¿Es tan así la cosa? Hay que tomar ciertas precauciones para poder obviamente indagar y no andar prácticamente también mirando debajo de la alfombra en cualquier parte. Bueno, efectivamente, hay que tomar precauciones y hoy día existe un mecanismo que se llama el registro de inhabilidades, en que cualquier persona, Germán, puede preguntar en registrocivil.cl y dentro de eso, en registro de inhabilidades, si las personas que van a contratar para trabajar con sus hijos tienen o no inhabilidades y por lo tanto condenas por delitos sexuales contra menores. Quiero recordar que hoy día las personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra menores de 14 años tienen inhabilidad perpetua para trabajar con niños. Y las personas que han sido condenadas por delitos sexuales contra menores entre 14 y 18 años tienen una inhabilidad hasta 10 años para trabajar con niños. Entonces, con esta información uno puede prevenir. No queremos estigmatizar, porque obviamente no hay ningún sector que sea representativo de las personas que tienen pederastia. Pero obviamente, si usted como papá, como mamá, va a contratar un profesor para reforzar los conocimientos de sus hijos, si va a contratar un transportista escolar, prevenga. ¿Y cómo lo puede hacer? Preguntando a este registro del registro civil. ¿Cómo hacerlo? Con su RUT, con su nombre, también entregando los antecedentes del RUT y el nombre de la persona que usted está consultando, y con eso le van a decir si tiene o no tiene inhabilidad. Fíjese usted, Germán, que 350.000 chilenos han consultado al registro de inhabilidades del servicio del registro civil. Hay 1.500 personas que tienen inhabilidades para trabajar con menores. Un dato interesante, las preguntas han versado sobre muchas mujeres, o sea, también se pregunta respecto de mujeres. Un 55% de las preguntas son respecto de mujeres que van a contratar, por ejemplo, una profesora para reforzar los conocimientos del hijo. Es interesante ese dato porque muchas veces uno tiene asociado que la mayor preocupación de la gente respecto de hombres que pueden abusar de menores, y la verdad es que las preguntas son para ambos sexos. Senador, ¿qué pasa si una persona entra a este registro y obviamente detecta que esta persona se encuentra ahí en el registro? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que debería hacer esta persona más que encararla o no? ¿Cuáles son los procedimientos legales en ese sentido para poder solucionar toda esta situación? Bueno, en ese caso, lo primero que yo le sugeriría a esa persona que consultó y que efectivamente aparece que la persona respecto a la cual está consultando está inhabilitada, es no contratarlo, no contratarlo. En segundo lugar, hacerle un servicio a los otros alumnos, a los otros padres y apoderados del establecimiento educacional donde estudia su hijo. Es decir, avisar, por ejemplo, al director de la escuela, del colegio, del liceo, para que efectivamente otros padres no contraten a esa persona. Ahora, cuando estamos hablando de personas que trabajan como transportistas escolares, que fueron condenados en el pasado por delitos sexuales contra menores, son personas que probablemente ya cumplieron la pena privativa de libertad, la pena de cárcel. Es decir, esas personas pueden trabajar en otros oficios, en el campo, en la pesca, en lo que sea. Lo que no pueden, y esa es la prohibición que establecimos en el registro de pedófilos, es trabajar en actividades en que hay una relación directa y habitual con menores, consultorio pediátrico, jardín infantil, colegio, transporte escolar, etc. Ahora, es bien interesante señalar que los establecimientos educacionales deben preguntar obligatoriamente al registro de condena, al registro de inhabilidad del servicio, al registro civil, si la persona que van a contratar ha sido o no condenada por delitos sexuales. Me explico. Si usted es director de un establecimiento educacional, si usted es director de un hogar de menores, antes de contratar a una persona que va a trabajar con niños, debe preguntar en el registro de condena, al registro civil. Si no lo hace, se ve expuesto a penas de multa y en segundo lugar se ve expuesto a ser
encubridor de un eventual delito que se pueda cometer. De hecho, el 55% de las 350.000 personas que han consultado al registro condena, al registro civil, son personas jurídicas, es decir, colegios, jardines infantiles, hogares de menores, etcétera. Pero, senador, a ver, a su juicio, si bien se avanzó en esta materia, ya está este registro que claramente va en ayuda a que las personas puedan evitar que sus hijos estén en contacto con estas personas, por lo menos en los lugares donde ellos están, en el colegio, el transporte escolar, en fin. A su juicio, ¿qué materias todavía que regular en temas de pedofilia, considerando que por lo menos hay especialistas que señalan que un pedófilo nunca se recupera y nunca sale de su condición? Y por lo tanto, que más allá, independiente que no trabaje con menores directamente, sí eventualmente puede cometer este tipo de delitos fuera de estos tipos de establecimientos. Todavía falta regular algunas áreas que sería importante quizás de retomar desde el punto de vista parlamentario en este año. Le quiero contar una buena noticia. Hoy día vamos a aprobar en la Comisión de Constitución un proyecto que es muy relevante, que consiste en limitar las entrevistas que se le hacen a los menores. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando un niño es víctima de abuso sexual, los padres muchas veces no quieren llevarlo a juicio, no quieren hacer la denuncia, porque saben que ese niño tiene que prestar 6, 7, 8 declaraciones en un juicio. Entonces, junto con el daño principal, que es haber sido abusado, existe lo que se llama la revictimización o la victimización secundaria, que es tener que recordar en 3, en 4 años, en varias ocasiones, la experiencia traumática que sufrió el niño. ¿En qué consiste este proyecto de ley que vamos a aprobar hoy día, que ha sido auspiciado por la Fundación Amparo y Justicia, en que se limite a 2 entrevistas a un niño en la fase de investigación ante el fiscal y ante el Tribunal de Garantía, y máximo una entrevista en el juicio oral? ¿Cómo? A través de una entrevista videograbada, en que va a estar el niño en un lugar adecuado, en que él no va a ver al querellante, al defensor, al imputado, no lo va a ver, va a haber un espejo, ¿ya? El niño va a estar con juguete, va a estar en un ambiente agradable. Y esa entrevista va a servir de prueba para todo el juicio, para que el niño no tenga que recordar varias veces la situación traumática, porque además muchas veces se produce retractación por las presiones que sufre el niño. Entonces, este proyecto es muy relevante para que la gente denuncie. Ahora, para prevenir su pregunta, obviamente que tenemos que seguir avanzando. Por ejemplo, promover el registro pedófilo, promover que los colegios, los establecimientos educacionales tengan protocolos para que efectivamente se hable de estos temas, se sepa cómo canalizar una denuncia en los establecimientos educacionales. Nosotros aprobamos también la pulsera electrónica para que una persona que ha sido condenada primerizo, penas de menos de 5 años, y que por lo tanto le van a dar la libertad vigilada, tenga una pulsera electrónica que permita monitorear permanentemente a esa persona para evitar que se acerque a un jardín infantil, a la casa del niño que fue víctima del abuso sexual, etc. Es decir, hemos avanzado. Yo he presentado 46 proyectos de ley en contra del abuso sexual infantil. La mayoría están aprobados, pero todavía falta algunos por aprobar, y por eso todavía nos queda camino por recorrer. Bueno, senador, entonces queda más que claro entonces este llamado que usted está haciendo a revisar este registro de pedófilos en este día donde, claro, se inician las clases, muchos papás que están ahí tratando de ver con quién se pueden ir sus hijos, así que un importante llamado. Muchas gracias, senador, por este contacto, que esté muy bien. Gracias, Germán, buenos días. Buen día.